Gloria al nombre de Jesús. ¿Me escuchan los hermanos? ¿Me escuchan los hermanos? Gloria al Señor. Entonces vamos a estar compartiendo las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 1. Vamos a ver esa parte fundamental cuando Dios le preparó aquel cuerpo, cuando vino a este mundo para llegar a tomar la naturaleza humana semejante a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Para estando en este mundo, en la comunión con el hombre que Dios formó del polvo de la tierra, gloria al nombre de Jesús, también podamos conocer la verdad de Dios, seamos participantes de las promesas de Dios, y por eso Dios determinó que el proceso de salvación fuera dado de esa manera. Él tenía que venir y convertirse en un momentico, en el tiempo señalado por Dios, conforme a su voluntad, poder ser un ser semejante a nosotros, que tuviera una naturaleza semejante, pero en ella no cometió pecado. Era necesario que fuese así para poder entender por qué Dios tenía que prepararle ese cuerpo semejante a nosotros, para poder entender la salvación que Dios nos da, nos ofrece, y que está siendo anunciada para que todo aquel que cree y viene a él alcance la misericordia de Dios. Entonces dice en Mateo 1, bastante conocido, desde el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Vemos la grandeza de Dios nuestro Padre. Alabado es su nombre. Aquel que de parte de él venía tenía que ser semejante a nuestra naturaleza, para enseñarnos, para mostrarnos que haciéndolo de la manera que él lo hizo, cuando se esforzó en aprender la obediencia, cuando mostró que amaba a su Padre, cuando mostró que nos amaba a nosotros. Solamente alguien que puede amar de esa manera puede llegar a ofrecer un sacrificio tan grande como él lo hizo. Puede estar dispuesto en gran manera de sufrir y padecer llegado el momento, con tal de que nosotros podamos entender y alcanzar la misericordia de Dios. Puede llegar a ese sufrimiento, puede experimentar toda clase de mal en su momento,
que recibió, no habiendo hecho mal alguno, pero lo soportó, lo recibió, aprendió a sujetarse, a someterse. Todo eso lo hizo por amor primeramente a su Padre y por nosotros, para que en el cumplimiento del tiempo, esa palabra que fue anunciada, que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. En Cristo se cumple la ley de Dios. En ese cuerpo que Dios le preparó, él cumplió y engrandeció la ley de su Padre. Por eso él reconoció y testificó en su momento y dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, a engrandecerla. Y cuando él vino, todavía en ese momento, gloria al nombre de Jesús, la ley y los profetas estuvo vigente hasta el tiempo de Juan. Gloria al nombre de Jesús. Pero él tenía que cumplir todo aquello para enseñarnos que desde el principio lo que Dios hizo permanece. Gloria al nombre de Jesús. Él sigue siendo el mismo Dios desde el principio hasta estos tiempos y hasta el final de los tiempos que nosotros podemos estar, podemos entender, ver, y en aquel día poder ser levantado conforme a la voluntad de Dios. Todo eso así lo dispuso Dios. Entonces, como ese Salvador fue simbolizado en un cordero, en un animal que muestra unas condiciones de ser un animal sencillo, manso. Gloria al nombre de Jesús. Todas estas cualidades Dios las muestra en su Hijo, en la forma corporal que le dio. Así lo recibió ese cuerpo, como dice en Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria a su nombre. De la manera que vino, como vino, aprendió la obediencia, aceptó ser semejante a nosotros. En ese cuerpo testifica que él vino a hacer la voluntad de su Padre. En ese cuerpo muestra el grande amor de Dios su Padre. Se hizo perfecto en él, aunque estaba en semejanza de carne de pecado. Siendo un hombre, el amor de Dios fue perfecto en él. Como Salvador tenía que tener estas condiciones, cualidades, tributos que mostraran, gloria al nombre de Jesús,
que para ser salvador se necesita experimentar el dolor, el sufrimiento, el padecimiento. Gloria al nombre de Jesús. Por eso cuando Él habla de esta manera, entonces vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Gloria al nombre de Jesús. Hay un texto bastante conocido, mis hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 53. Gloria al nombre de Jesús. Querer sufrir y padecer porque había venido conociendo nuestra condición. Se necesita entender esto. Se necesita que el grande amor de Dios se perfeccione en nosotros como Él lo pidió en la oración que hizo, para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ser uno con el Padre y asimismo con su Hijo. Y de la misma manera, siendo un cuerpo, haya ese amor fraternal entre nosotros para que ese vínculo sea firme, sea estable, nada pueda romperlo. Por eso dice la palabra, qué bonito y maravilloso es cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Cuando Cristo comía con sus discípulos, cuando Cristo fue bautizado, sucedieron dos cosas maravillosas. Una de ellas fue que el cielo se abrió, gloria al nombre de Jesús, y se oyó la segunda parte, una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia. Esa voz anunció esto. Lo que la voz anunció sucedió. Juan vio cómo el cielo se abría, gloria al nombre de Jesús, y conoció que aquella señal que venía sobre él, el Espíritu Santo, en forma de paloma. Alabado sea el Señor. Recibiendo Juan esto como señal, ya que él fue el precursor quien vino delante del Señor, aparejando las sendas, preparando los corazones para que aquellos que oyeran entendieran el propósito de Dios y recibieran al Salvador. Pero con todo y eso, que hubo un trabajo de parte de Dios, muchos no quisieron recibirlo, no lo aceptaron, lo tuvieron en poco. La palabra testifica que fue desechado, pero más aquellos que creyeron, entre ellos en el tiempo de los discípulos, los apóstoles, alguien llamado Pedro, en su momento cuando hubieron unos que dijeron, esta palabra es dura, nosotros no seguimos, y la palabra testifica de que a partir de aquel momento muchos se quedaron, muchos se fueron, porque la palabra era muy dura para cumplirla. Pero aquellos que creyeron en él, aquellos por lo que él oró para escogerlo en aquel día, aquellos que se esforzaron en querer permanecer con él, no importaba que en un momentico lo juzgaran mal, trataran mal y todas esas cosas, ellos
continuaron. Y en medio de ellos se levantó Pedro y dijo, cuando él dijo, ustedes también quieren irse. En otro pensamiento, habiendo diferencia entre unos y otros, él pudo testificar, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros nos quedamos contigo. Habían entendido, gloria al nombre de Jesús, que aquel que estaba allí expresando en la comunión con ellos, verdaderamente había venido de parte de Dios. Que aquel que comió con ellos y en un momento conocieron que su espíritu se entristeció, gloria al nombre de Jesús, porque había llegado el momento y luchó para mantener aquella condición de que su fe no desmayara por encima de toda circunstancia adversa. Hasta el último momento estuvo con ellos. Alabado sea el Señor, para mostrarles, gloria al nombre de Jesús, que estaba dispuesto a sufrir, a padecer. Todos conocemos que los discípulos se alejaron cuando él fue tomado. Gloria al nombre de Jesús. Pedro lo negó, gloria a su nombre. Pero con todo y eso, él siguió adelante con el plan de su Padre, conforme al propósito de su Padre, creyendo que él lo ayudaría, que él lo sacaría de todo este proceso al tiempo señalado, en su grande amor, después que sufriera, padeciera, fuera vituperado, azotado, despreciado, menoscabado, le escupieron el rostro, que el Padre lo levantaría. Y por eso dice en Isaías 53. Dice el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el sacrificio que hizo, gloria a Dios, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Gloria al nombre de Jesús. En él tenía que ser perfecto el amor de Dios. Dios nos enseña, porque él lo pidió,
que si amamos a Dios, debemos de amar al prójimo. Si amamos a Dios y Él nos dejó las pisadas, entonces nosotros ayudaremos, seremos semejantes a Él, como esa senda que el otro ve y quiera venir a Cristo a través de tu obra, de tu palabra, de tu oración. Todo lo que tú y yo podamos hacer en beneficio de la obra, Dios nos recompensará. Así de esa manera nos estaremos haciendo ayudadores para salvar un alma. Gloria al nombre de Jesús. Todos sabemos que Cristo es el Salvador. Pero si nosotros nos convertimos también en esa senda, ya que Él se convirtió en ese camino, gloria al nombre de Jesús, y en él, por ese camino entra todo aquel que quiere ser salvo. Por tu palabra, por mi palabra, por tu obra, por mi obra, podemos convertirnos en una senda para aquel que viene buscando salvación. Y llegando a Cristo será salvo. Tú serás participante por la salvación de esa alma. La palabra testifica que cuando alguien se extravía, decide en un momento apartarse, pero llega alguien y viene para obrar de parte de Dios, para hacer misericordia, has ganado un alma. Cristo en su padecimiento, en su sometimiento, en su sabiduría, siendo el Salvador, trajo muchas almas hacia Él en la forma como hizo. En su conducta, en su amor, en su mirar, en su hablar, siendo Salvador, tenía que tener todas estas condiciones. Tenía que ser piadoso. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso nos enseña que nosotros también aprendamos a ser piadosos. Entonces, ese Salvador, para poder venir como Salvador, no solamente le fue dado un cuerpo, también tuvo que heredar el nombre, porque el nombre significa salvación. Y él tenía que heredar ese nombre para que la manifestación en ese cuerpo se diera y fuera conocido como un Salvador en medio de los hombres. Alabado sea el Señor. Así lo hizo Dios. Así lo entendió Dios, el Señor, y por eso quiso darle cumplimiento a todo lo que estaba escrito en la ley de su Padre. Lo que los profetas anunciaron en el tiempo de ellos, lo que los apóstoles vieron y recibieron de parte de Él. Todo esto Él tenía que mostrarlo siendo el Salvador. En el momento en que Pedro falló, nunca lo aborreció, nunca su corazón se dañó, porque él sabía que si el corazón se daña, nunca podría salvar. Gloria al nombre de Jesús. Por eso fue manso y humilde, y fue simbolizado a través de un animal que tiene estas condiciones de ser manso, gloria al nombre de Jesús, de ser humilde, gloria a su nombre. Así el Señor mostró todo esto, entendiendo que si era Salvador, entonces tendría que ser así, tendría que tener estas condiciones. Por eso, cuando el cristiano toma en serio la palabra de Dios, puede llegar a desarrollar esa vida de cristiano. Gloria al nombre de Jesús. Que pase lo que pase, su corazón no se daña porque lo guarda en Cristo. Trabaja
para mantenerlo bien. Gloria al nombre de Jesús, porque queriendo que se cumpla la enseñanza de su Dios, que le dice: hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Todos conocemos que a través del sufrimiento, del padecimiento que Cristo vivió, no fue cualquier cosa. Todos sabemos que cuando Cristo llegó al Gólgota, podemos decir, gloria al Señor, que allí en ese lugar ya Él llegó con todo el cuerpo destrozado. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, por los azotes, por los golpes, por la burla, por el vituperio. Todo esto, como humano, afecta nuestra integridad. Moralmente, espiritualmente, no lo consiguieron. Espiritualmente, el enemigo se equivocó cuando dice la palabra que hizo 40 días de ayuno para comenzar su ministerio, para que fuera firme, estable su ministerio en la comunión con su Padre. Gloria al nombre de Jesús. En aquel momento el enemigo conoció su debilidad en la carne y vino, pero no consiguió nada porque él estaba fortalecido. Estaba en la comunión con su Padre. Lo que el Padre le dio, lo guardó. Y en su momento él pudo testificar, porque la voluntad de mi Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Y pudo señalar, porque ya se sale. Solamente se perdió el hijo de perdición. Él no es culpable de la muerte de Judas, ni será culpable de la muerte de todo aquel que viene y un día se va. Porque lo que él tenía que hacer, y hasta hoy, cogiendo a un pueblo, escogiéndolo, dándole cualidades y virtudes, derramando de su espíritu, gloria al nombre de Jesús, que en la unción del espíritu y en la unción del nombre de Jesús, allí podemos hacer cosas grandes y maravillosas, porque en ese nombre es que hay salvación. En ese nombre se echan fuera demonios. Entonces, para él venir y ser ese Salvador poderoso que nada pudo dañarle, tenía que heredar el nombre de su Padre. Y por eso dice en Hebreos 1, al tiempo señalado, Dios habiendo hablado por los profetas en aquel tiempo, nos habla por el Hijo. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando está haciendo referencia de que nos habla por el Hijo, ya estaba en el cumplimiento de la profecía de Dios. Ese niño crecería. Ese niño tendría unos padres terrenales. Ese niño crecería en estatura y en sabiduría de Dios. En ese niño se desarrollaría la obra de Dios físicamente, moralmente, espiritualmente, a tal punto que dice la Escritura en San Juan capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. San Juan capítulo 1. El privilegio que tuvo Juan el Bautista. Gloria a su nombre.
viniendo de parte de Dios delante de su Hijo, recibió señal para dar testimonio que aquel que venía era el Salvador del mundo. Y dice San Juan, versículo 21 del capítulo 1. El siguiente día, versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, San Juan 29. San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Se cumplió la profecía. Juan, como testigo, dio testimonio porque vio, gloria al nombre de Jesús, recibió de parte del Dios Supremo todo esto para testificar que en aquel momento el Hijo de Dios, el Salvador, que vino a ofrecer un sacrificio a pagar nuestra deuda, gloria al nombre de Jesús, había venido en el cumplimiento de la palabra de su Padre. Qué hermoso, mis hermanos, es hoy entender que para ser Salvador, el amor de Dios tenía que ser perfecto en él. Para ser Salvador, tenía que mostrar condiciones, cualidades de humildad, de mansedumbre, y fue simbolizado. Por eso Dios usa muchos símbolos, gloria al nombre de Jesús, para enseñarnos cómo Él hace su obra. En un momento para que aquellos que no puedan entender no entiendan, pero a nosotros lo revela, gloria al nombre de Jesús, porque así lo hizo Dios. Juan, entre los hombres, entre nacido de mujer, tuvo el privilegio de venir delante del Señor. Tuvo el privilegio de conocer en aquel momento verdaderamente que aquel que estaba allí en ese lugar y que ahora él lo estaba viendo como el verdadero Salvador, como el Hijo de Dios, gloria al nombre de Jesús, le fue dado esa señal para confirmar, para dar testimonio que aquel era verdaderamente el Hijo de Dios. Hoy esta riqueza es para nosotros, para entender por qué es tan necesario que el amor se perfeccione. ¿Por qué es necesario aprender la mansedumbre? Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué es necesario amarnos
con ese amor fraternal, gloria al nombre de Jesús, para que la ley de Dios se cumpla en esos dos mandamientos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, para entender esto, necesitamos que Cristo more en nosotros. Necesitamos que el Salvador nos muestre, gloria al nombre de Jesús, que el Salvador vaya delante de nosotros para ver el verdadero camino trazado por Dios. Por eso en esta hora, mis hermanos, le damos gracias a nuestro Dios, porque hoy nos ha permitido que cuando se dio aquel anuncio, estaba manifestando que la presencia del Hijo de Dios ya estaba en esta tierra. Gloria al nombre de Jesús, para testimonio de que al tiempo que venía la gracia, hoy nosotros, no teniendo parte, no teniendo promesas, formemos parte de ese pueblo llamado cuerpo de Cristo. Esa novia que se está preparando y que él la sustenta porque quiere presentarla a su Padre sin manchas, sin arrugas. Gloria al nombre de Jesús. Y en aquel día podamos ser participantes de las bodas. Dios les bendiga, mis hermanos, y les ayude grandemente, y que él siga ayudándonos a través de su conocimiento para esforzarnos cada día más. ¿Por qué él hizo todo aquello? ¿Por qué soportó tanto? Gloria al nombre de Jesús. Y es que en su condición de Salvador tenía que ser así. Dios le bendiga, y nuestro hermano Elkin continúa para despedir. El Señor guarde a todos mis hermanos. Pueden activarlo. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esa palabra tan hermosa que nos regaló el Señor en esta noche. Gloria a Dios. Tenemos un minutico para despedirnos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Espero que sea de bendición esa palabra, que la guardemos en nuestro corazón. Amén. Y seguimos orando, mis amados, por nuestro hermano Jorge, que Dios le siga ayudando y que pronto pueda salir de ahí. Amén. Dios les bendiga a todos. Pueden abrir su micrófono. Una oración para mí, una oración, ore por mí. Amén. 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 Dios les bendiga a mis hermanos. Amén, hermano Darío. Hermano Pedro, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Alegría verlo, mijo. Ay, Dios le bendiga. Amén, amén. A todos.